Este libro, El soplo de Dios en los aceites esenciales, pues es un regalo, el libro, y bueno, a mí me lo regaló Gabriela Delgado, la persona que hizo posible que yo conociera a doTERRA y que ahora esté aquí en el equipo con ustedes de Vida Esencial. Muchas gracias públicamente por ello, porque es un libro maravilloso. No lo puedo poner todo, pero vamos a basar algunas cosas que creo yo que pueden ser importantes a la hora de utilizar los aceites y entender esa magnificencia del servicio que nos brindan, del beneficio, porque no hablamos de cosas ni milagrosas ni mágicas, pero los aceites esenciales tienen esta capacidad maravillosa de elevar nuestros estados de ánimo, y aquí nos explica muy bien científicamente cómo podemos entender ese proceso. Entonces, las láminas que aquí están, muchas son copias exactas del libro, otras son cosas que vamos argumentando para que nos quede lo más claro posible. Entonces, esto ya lo sabemos la mayoría de los que estamos aquí en grupo. Bueno, buenas noches. Orlando, bienvenido. Adelante. Dejo de compartir pantalla, ¿verdad? Como gustes, Silvia, si quieres, lo que podemos hacer, damos los anuncios al final. Como quieras. Tú me dices, yo hago lo que me digas, dejo de Sí. compartir las anuncios. ¿Sí? Sí, está bien, adelante. Ok, bueno, nos seguimos entonces. Decíamos que lo que pues ya hemos hablado y han compartido varios de nuestros compañeros de Vida Esencial es que a través del olfato nuestro cuerpo empieza a recibir en el cerebro, en un área límbica, este efecto, y a través de ese efecto pues vamos teniendo cambios en las áreas del sistema límbico, que son las emociones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, por esa memoria celular emocional que queda. Entonces, bueno, esto se habla a través de muchos estudios científicos. De los 5 sentidos, la ciencia ha descubierto que el olfato es de las herramientas más poderosas para poder cambiar precisamente actitudes. Y la Silvia, el sonido de tu voz bajó. El sonido de tu voz bajó. Ah, pues lo tengo muy alto. Yo pensaba que se escuchaba con eco. ¿Me escuchan bien? ¿Ahora me escuchan bien? ¿Ya está mejor? Bien. Entonces, el olfato es un poco más. Bueno, voy a tratar de hablarlo más fuerte. Espero no quedarme ronca más de lo que ya estoy. Lo que pasa es que viajamos en la carretera y había una lluvia tremenda y el clima del autobús. Bueno, pues voy a tratar de hablar más fuerte y tener el chat aquí para que me vaya guiando. Entonces les decía, el sentido del olfato pues es una herramienta muy poderosa, porque los que ya hemos comprobado el poder de los aceites, sabemos que sí cambia nuestra actitud y cambia nuestro estado de ánimo, pero de manera muy rápida. Este libro nos ayuda a comprender por qué es tan rápido. Y no se preocupen, les vamos a compartir el enlace para que puedan descargar el libro desde ya sea sus celulares o desde su correo, y lo voy a enviar al correo de Vida Esencial para que de ahí se los puedan compartir a todos. Es un libro que debemos de leer todos para que nos quede muy claro el porqué de la eficacia y la rapidez de los aceites esenciales. Hay un peso ahora molecular. Está bien tu voz, ahora sí está bien tu voz. Muy bien. Sonido. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el peso molecular es lo que cada cosa, ser vivo en este planeta Tierra, aparte de que tiene un movimiento, tiene un peso molecular. La suma de electrones que forman un átomo va generando esas cargas eléctricas y peso molecular. Los aceites esenciales no es la excepción. Pero este peso molecular es tan pequeño que puede penetrar a la piel, en este caso del cuerpo humano o incluso en los animalitos, puede entrar a las células de manera muy rápida porque es un peso molecular tan pequeño, como decíamos, que es fácil que pueda entrar.
atravesar la barrera sangre-cerebro, que esto es muy importante, por eso cuando lo ponemos en la piel, en la nuca, en los pulsos, inmediatamente entra el torrente sanguíneo y cuando tiene que hacer un trabajo a nivel neuronal, como por ejemplo el incienso, el ciprés, nos ayuda de manera casi inmediata por esta capacidad de traspasar la barrera sangre-cerebro. Y también actúan como mensajeros químicos. ¿Qué son los mensajeros químicos? Es esa comunicación que hay entre nuestro cerebro y el sistema nervioso periférico. Ustedes saben que nuestro cuerpo, el sistema nervioso está dividido en dos partes. El sistema nervioso central, que es el cerebro, y hay unas ramificaciones que se conectan hacia la médula ósea o columna. Y entonces ahí todas esas inervaciones nerviosas bajan desde el cerebro y forman de la nuca hasta los pies de nuestro cuerpo el sistema nervioso periférico. Entonces, tenemos que tener una comunicación entre lo que pasa en el cerebro para mandar órdenes de producción de hormonas, ya sea relajación o contracción de algún músculo o algún órgano. Por ejemplo, cuando comemos, el cerebro manda la orden al esófago de que empiece a contraer y relajar para que avance el alimento. Manda órdenes a vesícula, al páncreas para que haya un vaciamiento de estos jugos, en este caso, biliares y pancreáticos para que se pueda disolver bien el alimento. Todas estas son órdenes que ejecuta el cerebro y las envía a diferentes partes del cuerpo según las necesidades. Pero esas órdenes se reciben y se envían gracias a mensajeros químicos. Muchos nutrientes participan como mensajeros químicos, sobre todo los minerales y los aminoácidos. Pero los aceites, por el peso molecular tan pequeño y que pueden penetrar esa barrera celular y la membrana sangre-cerebro, pueden actuar como mensajeros químicos. Incluso pueden, y se ha demostrado que pueden cambiar favorablemente, por supuesto, el ADN, porque es información. Al final de cuentas, los mensajeros químicos lo que llevan es información y el ADN es información, se va modificando de acuerdo a la información que va recibiendo. Si una persona al despertar lo primero que hace es oxigenar su cuerpo con ejercicio, bañarse, pues se oxigena y se hidrata y esa información afecta positivamente el ADN y entonces empezamos a tener energía, dinamismo, nos podemos concentrar. Pero sin embargo, lo que hacemos antes de cualquier cosa después de despertarnos es tomar un café, una torta, una bebida que no sea natural, pues entonces no oxigenamos suficientemente bien y no hidratamos y causamos una serie de atropellos en el metabolismo celular que impiden que tengamos buena concentración, buena oxigenación y esto se va acumulando a lo largo del día y nos puede llevar de manera severa a enfermedades crónico-degenerativas con el paso de los años. Al final de cuentas, es información que recibe el ADN y este ADN se va degenerando. Por eso los órganos y tejidos ya no van haciendo sus funciones y por consecuencia, como forman órganos, pues ya no van funcionando bien. Entonces, estos mensajeros químicos que vamos a obtener el beneficio a través de los aceites esenciales, pues vamos a tener una información dependiendo del aceite que vamos a recibir y por supuesto va a ser benéfica esta información. ¿Qué son las cargas eléctricas? Cuando esta gotita de aceite esencial atraviesa esta membrana celular, llega al interior de la célula, donde hay una serie de elementos que le dan vida propia a esta célula, y de esa manera empieza la célula a recibir esta información. En este caso, hablando de cargas eléctricas, se recibe dentro de la célula esta información de una carga diferente a la célula, al interior de la célula. Por ejemplo, una célula que está intoxicada de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, pues tiene una carga eléctrica muy densa y entonces esa sangre es muy espesa. Entra, por ejemplo, una gotita de aceite de limón o de ciprés o de naranja con una carga más alta a nivel de frecuencia y cuando entra a la célula genera una vibración diferente a la enfermedad, a la toxicidad, y entonces empieza a resonar. Pues nosotros entendemos que
Cuando algo se mueve, genera una vibración y esa vibración es el conjunto de una expansión de ondas unas con otras que va generando una resonancia que se le llama frecuencia. Entonces, a niveles mayores de los habituales que tiene nuestra célula en el interior, a nivel de resonancia, esto va a provocar una reacción. Y ahorita vamos a ver una tabla que espero nos pueda quedar muy claro es este tema. Esto viene tal cual en el libro, pero quisiera explicárselos de esa manera. Una célula sana tiene una vibración normal. Esto lo podemos entender cuando a nivel médico nos piden, para tener el diagnóstico el doctor, nos pide un estudio de resonancia magnética. En este estudio de resonancia magnética te dan a beber un líquido para separar algunas sustancias y en esta resonancia magnética lo que hacen en este estudio es ver a qué frecuencia vibratoria está el órgano a estudiar. Hay una tabla donde existen 3 rangos: frecuencia vibratoria normal, frecuencia vibratoria alta, que es cuando se inflaman los tejidos y los órganos, y frecuencia vibratoria baja, que es después de la inflamación, viene el proceso de destrucción celular que nos lleva a la enfermedad. Entonces, el registro de esta resonancia presenta una frecuencia vibratoria muy baja y es ahí cuando el médico puede interpretar el diagnóstico e incluso puede diagnosticar un proceso de cáncer. Las células cancerosas tienen una vibración sumamente bajas y las células cuando están sanas tienen una frecuencia vibratoria media. Cuando hay inflamación, que es lo anterior a una enfermedad, tiene una vibración muy alta, dice una resonancia muy alta. Entonces tiene que tener una resonancia media. Entonces, si entra una sustancia, como por ejemplo una gotita de aceite de limón, pues va a incrementar las frecuencias de las células y esto va a generar una reacción. A esto se le llaman cargas eléctricas. Entra con una carga eléctrica diferente a la célula y se genera una reacción. Esta reacción, pues por supuesto, va a elevar la vibración. Vamos a poner el ejemplo. Nosotros estamos frente a un río o frente a una panita de agua, una cubeta de agua, y entonces arrojamos una piedra y va a generar muchas ondas alrededor, y cuando esas ondas peguen con la cubeta o la pana, se va a regresar una onda de choque y se va a generar una vibración. Eso es más o menos a lo que se refiere. Entonces, al aplicar nosotros un aceite esencial en nuestro cuerpo, con una frecuencia en particular, porque cada uno de los aceites tiene diferentes frecuencias, por supuesto que cada una de esas frecuencias va a ser siempre más alta que un proceso de toxicidad y vamos a explicar después por qué. Espero que nos pueda quedar muy claro. Entonces, entra el aceite esencial y entonces con una frecuencia X. Ahorita vamos a ver esas frecuencias, esos niveles. Y esa alta frecuencia del aceite, pues va a elevar la calidad vibratoria de la persona. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos tristes? No tenemos ánimo de hacer cosas. Pues nos sentimos con la vibra baja, ¿no? Como decimos, pues estoy como con la pila baja, nuestra vibración es muy baja. O cuando entramos, por ejemplo, a un recinto, a un lugar, a un salón donde hay muchísima gente, hay veces que sentimos como que una vibra muy tensa, muy densa. Entonces, a eso se refiere con la vibración. Nosotros podemos tener la percepción de esa vibración, ¿de qué? De la energía. Puede ser de una persona, de un animal. Todos los seres vivos tenemos una frecuencia vibratoria. Los aceites no son la excepción. Entonces, cuando entran a nuestro torrente sanguíneo, pues como tienen una frecuencia muchísimo más alta, tienen la capacidad de resonar hacia nuestro interior y elevar la vibratoria. Por lo tanto, nuestra energía va a elevarse. Y entonces, si hablamos del estado de ánimo bajo, pues vamos a elevar nuestro estado de ánimo. Y cuando nos explicaban la clase de las mezclas, hacer una mezcla ideal, les comentaba en algún momento que esta suma de un aceite con otro
va elevando la frecuencia. Sumamos la frecuencia del limón, le agregamos el ciprés, entonces tenemos la frecuencia del limón más la frecuencia del ciprés, tenemos una tercera frecuencia. Vamos a obtener con esa combinación que se eleve aún más la frecuencia que si solo pusiéramos el limón por un lado y el ciprés en otro momento. Entonces, al mezclar o al poner como lo que llamamos nosotros estas terapias que damos por capas, primero pones el limón, unos segunditos después pones el ciprés, estamos logrando que una frecuencia sume con otra y entonces se obtiene un tercer grado de frecuencia. ¿Qué nos dice esto? Que obtenemos un mayor beneficio. Por eso, al mezclar nosotros varios aceites o al nosotros probar una mezcla de las que ha diseñado doTERRA, pues sentimos un beneficio mayor porque se suman las frecuencias de unos y otros. Esto de las frecuencias se miden por diferentes rangos, se llaman megahertz. El resultado será una nueva frecuencia. La mezcla de una esencia más otra va a dar una nueva frecuencia, por supuesto más alta, porque va sumando, no va restando. No pasa lo mismo con ciertos productos que malamente se les llama alimentos, pero no son alimentos. En realidad es productos vacíos de nutrientes. Entonces, es lo que vamos a hablar un poquito de esos alimentos vacíos con la diferencia de los vegetales. Y justo del reino vegetal es de donde se extraen los aceites esenciales. Entonces, sumando una frecuencia con otra, pues nos va a dar una más alta y esto va a obviamente a mejorar el resultado, ¿de acuerdo? Ahorita ya vamos a las preguntas. Un ratito a las preguntas. Les dejo esta gráfica, viene tomada directamente del libro, tal cual, está tomada la gráfica del libro. Aquí está el libro, yo tengo la copia. Como les digo, voy a compartirles, aquí está la gráfica de los órganos y las frecuencias de cada uno de ellos. Les vamos a compartir seguramente muchos de ustedes ya lo tienen. Les vamos a compartir el enlace para que lo puedan ustedes poder tener. Entonces les dejo mientras la tablita para contestar algunas preguntas que tenemos aquí. Mujer de Pacto nos dice, esto tiene que ver con los aceites antagónicos que habló Claudia porque no me quedó claro y me inquieté porque no quiero ofrecer algo que se sabotee y no tenga beneficio. Bueno, primero vamos a entender antagónico, a lo mejor el término pues hace que tengamos así como que un poco de susto. Antagonismo es que no deja actuar. No quiere decir que te va a afectar, o sea, no hay que tenerle miedo al término. Sí hay que tener la importancia que nos recomendaba Claudia Palma para no mezclar aceites que por la combinación que hagamos no nos va a dar el resultado. No quiere decir que nos haga daño. Antagonista es no dejar trabajar. Por ejemplo, el antagonista de la producción de insulina en el páncreas es el café y el mismo fármaco que te dan para bajar o contener niveles de glucosa alta, los fármacos que dan para ello son antagonistas de insulina. Por eso a la larga el paciente con diabetes degenera una dependencia a insulina inyectada, que es la hormona artificial, genera ya esta dependencia por estar tomando por periodos prolongados el medicamento, que al final de cuentas es un antagonista de producción de insulina. Otro antagonista, por ejemplo, es aparte de los fármacos, incluidos los antibióticos, los azúcares y harinas refinadas son antagonistas de insulina. O sea, el término así como que sí nos espanta un poco, no los deja trabajar, pero no te va a hacer daño. O sea, por ejemplo, si haces una mezcla donde no están en sinergia, pues entonces no te van a resultar el efecto. Ahora, ¿cuáles son los aceites? Aquí está en el libro, los que tengan el libro a la mano, vamos a ver en la parte de los aceites esenciales. Por ejemplo, vamos a ver el Salvia esclarea en la página 87, quienes tengan su libro a la mano. Vamos a ver un ejemplo de la sinergia. En todos los aceites viene la sinergia. Entonces, de esa manera nosotros vamos a saber con cuáles puede combinar bien.
y si nosotros lo combinamos con uno que no esté dentro de esa sinergia, ahí podemos tener ese antagonismo que no va a dar el resultado total. ¿De acuerdo? Déjame ver aquí dónde viene la sinergia de esto. En la página, quienes tengan el libro, la página 87, que habla de salvia esclarea, o cualquier aceite que ustedes vean, después de clasificación de la mezcla, dice, se mezcla con bergamota, aceite cítrico, ciprés, geranio y sándalo. Quiere decir que estos aceites hacen una muy buena combinación en el ejemplo que estamos viendo, la página 87 del libro. A eso, en eso nos podemos basar para hacer una mezcla. ¿De acuerdo? Mónica, ¿nos podrías dar el link en las páginas que mencionas, por favor? Me tendría que salir de aquí para compartirles el link. Me tendría que salir y pues déjame ver cómo le hago, ¿sí? Porque no soy muy diestra para el manejo así de la sala virtual. No vaya a ser que me salga de la sala y entonces sí, me tomo tiempo conectarme. Buenas noches, Octavio, buenas noches. ¿Cómo podemos saber qué frecuencias tiene nuestro organismo? ¿Qué estudio debemos realizarnos? Pues mira, más que saber las frecuencias, aquí vienes, por ejemplo, si estás viendo la pantalla, aquí vienen algunos ejemplos. En el caso del hígado, está en una frecuencia de 55 a 65 MHz. Esto es, ¿no? Pero ¿cómo podemos identificar nosotros sin entrar a un estudio tan profundo? Porque hay equipos que lo pueden lograr, por ejemplo, el escáner de bioresonancia magnética o el equipo del esquío. No sé si el equipo que utilizan algunos compañeros para poder recomendar los aceites, que se llama, ay, no recuerdo, si alguien lo sabe me lo pone, es un equipo que están recomendando algunos compañeros. Pero más allá de esto, lo importante es detectar los síntomas, Octavio, porque un síntoma te indica que estás vibrando a una frecuencia muy alta. ¿Cuál sería el síntoma de frecuencia alta? Dolor, inflamación, infección. ¿Cuál sería el síntoma de una vibración baja? Cuando ya hay un problema en un órgano. Por ejemplo, retención de líquidos. Están tus riñones vibrando a una frecuencia muy baja y por consecuencia tus extremidades inferiores, las arterias de las extremidades inferiores. Otro ejemplo de vibración baja, cirrosis. El hígado está vibrando sumamente bajo. La diferencia entre una frecuencia baja y alta en un hígado es que, por ejemplo, tienes un hígado que tienes gastritis y colitis. Esto es una frecuencia baja del hígado, porque es el que no está metabolizando las grasas, no hay buena digestión, hay inflamación y no hay buen vaciado un buen metabolismo de todos los procesos. En el caso de los pulmones, una vibración alta sería, por ejemplo, no poder respirar bien, tener tos, no hacer descargas catarrales. Una vibración baja de los pulmones es tener un problema ya de neumonía. Entonces, esa será la diferencia, porque pudiéramos tener una escala completa de todos nuestros órganos, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es mediar esa frecuencia a la que están vibrando para obtener la salud. Espero que te sirva eso como recomendación, ¿no? Esto. Ok. ¿En qué libro estás viendo la información? El que señalé al principio de la lámina mostramos Are Gallegos. Al principio de la presentación mostramos la filmina donde está la portada del libro y les voy a compartir el libro para que todos lo tengan, ¿sí? Mujer de Pacto, Biompedance. Ay, si me explicas qué significa esto para que todos lo podamos entender. Gracias. ¿Cómo se mide la frecuencia de nuestros órganos? Bueno, pues los equipos que yo conozco donde pueden venir estas frecuencias vibratorias de manera muy exacta y precisa es el esquío. Es un equipo donde se maneja la medicina cuántica. O tendrías que hacerte una resonancia magnética por órgano, lo cual no es recomendado, porque al final de cuentas te estás sometiendo a radiación. En el esquío no hay ningún riesgo, ¿no? Su conexión es inestable. ¿Me podría mandar la grabación a su correo? Sí, claro, cuando se tenga lista, ya sabes que la comparten en el chat o la persona que te ha invitado, siempre estamos al pendiente de estarlas compartiendo.
El nombre del escáner que estamos utilizando para la frecuencia del cuerpo. Ay, muchas gracias. Es el nombre de este. Lo vamos a repetir. El Bioimpedance es el equipo que están utilizando para la frecuencia del cuerpo de parte de Mujer del Pacto. Si nos quieres poner tu nombre para que te reconozcamos, o si así estás en el chat de Vida Esencial, para que cualquier persona que tenga dudas sepa con quién acudir. Ok, bioimpedancia es el sistema de escaneo de aparato que se está utilizando. Ah, el Itobi, es el Itobi, exactamente, así se llama, el Itobi. Y hay otros, en lo personal, en el consultorio utilizamos el escáner de bioresonancia magnética y ahí se pueden ver las frecuencias altas y bajas. Te da un rango normal, rango alto y rango bajo. O en el esquí, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso no es el tema, no hay que desviarnos. Aquí lo importante, chicos, no hay que desviarnos. No es que no quiera darles el dato, sino que aquí lo importante, y los que somos distribuidores, los que estamos en el plan de compartir, lo que nos debemos de dar cuenta es cómo los aceites van a elevar las frecuencias de un órgano, porque honestamente se los digo yo que tengo el equipo que mide las frecuencias, a mí no me sirve de nada saber la frecuencia de un corazón, de un hígado, si no tengo la historia clínica del paciente, la sintomatología. ¿De qué me sirve saber? Con todo respeto lo digo, ¿de qué me sirve saber la frecuencia del corazón? Lo que yo necesito saber es la sintomatología de la frecuencia de ese corazón, porque cada persona reaccionamos diferente y los rangos no son cuadrados. O sea, si tú tienes una frecuencia baja cardíaca, no quiere decir que tengas todas las deficiencias de ese rango de frecuencia baja. Y si tienes una frecuencia alta en tu corazón, no quiere decir que tengas todas las deficiencias de esa frecuencia alta. Ahí depende mucho de cada persona. No somos un número. Entonces, depende de la sintomatología, la historia clínica, alimentaria y de hábitos de la persona, lo que nos va a marcar si hay un proceso inflamatorio y prevenir, o ya ese proceso inflamatorio se convirtió en una deficiencia severa que llamamos enfermedad, ¿de acuerdo? Podemos detectar daños con biomagnetismo y tratar el problema utilizando los aceites. Sí, claro, a través del biomagnetismo, que maneja las frecuencias, utilizan el tratamiento para erradicar virus, bacterias, hongos y parásitos. Y te ayudan los aceites porque haces una amalgama perfecta. Sería una de las terapias complementarias para esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya les dejé esta laminita, vamos a enfocarnos en ella. Este es tal cual del libro, es una copia del libro. Aunque los números precisos pueden variar, aquí mucho ojo, pueden variar, por eso les digo, no hay que ser tan cuadrados y pedir la vibración o frecuencia de cada órgano, porque pueden variar. Muy sencillo, si tú traes tu celular en la bolsa del pantalón y por error te haces un escaneo, la frecuencia vibratoria va a estar totalmente desordenada y te lo quitas, pueden pasar hasta 4 horas para que esa frecuencia se medie. O si, por ejemplo, vas en un transporte público, toda la energía de las personas, el tráfico, la contaminación puede variar tu frecuencia. Por eso no es tan exacto ver la frecuencia de un órgano. Los síntomas sí. Los síntomas no fallan porque son individuales, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí dice, aunque los números precisos pueden variar, la siguiente tabla de frecuencias, tanto de órganos como de aceites esenciales, ha sido aceptada por una directiva general. En este caso, los órganos nos dice, la frecuencia del cerebro indica que es un genio de 80 a 82 megahertz. Pero aquí en este sentido yo te puedo decir, por ejemplo, que los chiquitos con síndrome de déficit de atención e hiperactividad, síndrome de Asperger, pueden tener picos muy altos de frecuencias a nivel neuronal. Eso no quiere decir que sea un genio, sino que está vibrando a nivel de frecuencia. Y las personitas que padecen de epilepsia tienen marcajes muy altos de frecuencias vibratorias y se les hace. Entonces, no hay que basarnos tanto en ello, como en realidad cómo está el paciente que estás atendiendo o la persona a la que le quieres recomendar sus aceites. Un cuerpo saludable, para que tengamos una idea, del cuello para abajo es del 62 al 68 megahertz. ¿Por qué esa variación? A ver, ¿por qué creen que es esa variación del cerebro al cuerpo? Porque en el cerebro es donde se da la mayor carga eléctrica de
circuitos entre una neurona y otra. Entonces, cada que una neurona se comunica con otra, literalmente se hace una descarga eléctrica maravillosa que son los neurotransmisores o mensajeros. Por ahí tenemos micrófonos encendidos. Si, por favor, los apagamos para que no perdamos de vista. Gracias, Caro. Ok, entonces, en el cerebro pues tenemos la mayor descarga eléctrica de todos estos circuitos que se dan maravillosos, y en el cuerpo pues es muchísimo menor. Aquí hay ejemplos de glándulas tiroides, 62 a 68. Aquí comenzamos a ver el comienzo de la enfermedad para tener una clara diferencia entre un órgano en estado normal y el comienzo de una enfermedad. Ponen de ejemplo un resfrío, un proceso gripal, baja de 59 a 60. Cuando en un estado de salud sería 62, 68. Síntomas de influenza, baja a 58 MHz, infección viral a 55, el virus del Epstein-Barr, que es el que provoca, por ejemplo, los fogazos, la varicela y ahorita recuerdo el nombre de esta enfermedad, el virus de Epstein-Barr, a 52 MHz. La deterioración del tejido debido a la enfermedad, cualquier tipo de tejido, que una suma de tejidos forma un órgano, 48 MHz, el cáncer está en 42 MHz y la muerte está en 20 MHz. A mí lo que me llamó la atención de esta parte es que a nivel de salud, cuando escuchas el diagnóstico de cáncer, sientes que es el final, ya sea el que está recibiendo el diagnóstico o los que están alrededor de la persona que recibe esta noticia. Sientes que es el final. Cuando yo vi esta estadística, y bueno, a nivel bioquímico no es el final celular. El cáncer es un ejercicio de sobrevivencia celular. Si así lo tomáramos, nos pondríamos las pilas a la hora de tener un diagnóstico o poder ayudar a alguien con un proceso así. Es el momento de ponerte las pilas de hacer cambios importantes en tu vida diaria para elevar este proceso a algo mejor, porque el organismo no se está muriendo, el organismo te está diciendo, me has tratado mal y entonces me pasé de ese lado y ahora estoy tratando de sobrevivir así, enfermo. Voy a tratar de sobrevivir pese a las circunstancias. Ahí el organismo nos enseña que es más causa que efecto. Entonces, voy a sobrevivir. El cáncer a nivel bioquímico es un ejercicio de sobrevivencia celular. Y aquí nos lo demuestra estas frecuencias que se miden. En 42 MHz, la muerte está en 20. ¿Qué pasa con esta estadística? Tenemos 20 MHz para hacer cualquier maravillosa cosa para poder ayudar a esa persona. Desintoxicar, nutrir, regenerar, mantener. Esto debe de ser de manera permanente. Entonces, yo lo veo como una oportunidad de generar un mejor rango de salud. Ahora, en la siguiente lámina, observa, ahora, cuanto más altas son las frecuencias que operan en los aceites esenciales con respecto a la lámina anterior. Aquí están aceites esenciales, por ejemplo, el aceite de rosa es de las más altas frecuencias. ¡Qué maravilla! No por nada cuando hueles el aceite de rosa te eleva, te hace así casi tocar el cielo. Es una sensación tan maravillosa. 320 MHz. El helicrisum, o siempre viva, 181 MHz. Fíjense la diferencia entre uno y otro. El incienso, el rey de los aceites, está en 147, el Ravinsara en 134, que es una de las esencias con las que va incluida la mezcla del Deep Blue, nuestro querido Deep Blue para el dolor. Tiene esta esencia de Ravinsara también, la tiene, creo, no, estoy confundiendo, la tiene el de la vías respiratorias, el breath, tiene Ravinsara. El lavanda, 118 MHz. La mirra, 105. La manzanilla, 105 también. La melisa, 102. Madera de sándalo, 96. Y la menta, nuestra fabulosa menta, que una gotita en el paladar superior hace que tengamos una respuesta tan inmediata de energía, de estar despierto, concentrado.
tiene 78 megahertz. Es un ejemplo de cómo van variando las frecuencias. Y aquí nos indica el libro que una persona sana radia una frecuencia celular de entre 62 y 68 megahertz, que es lo que está en la lámina anterior. 62 y 68 megahertz, una persona sana, hablando de su cuerpo. Y la cándida famosa de la que tanto hablamos, de la que hablamos en el tema de salud femenina, no porque solamente las mujeres tengamos este problema, sino esta es una bacteria que se multiplica a 55,000 megahertz. En este caso, la cándida albicans, un tipo de hongo que se encuentra en el cuerpo. ¿Es sano tener esta bacteria dentro del cuerpo? Por supuesto que sí, pero cuando hay demasiado caldo de cultivo de esta bacteria, pues provoca infecciones y enfermedades pueden ocurrir, que de esto hablamos los que han estado siguiendo este tipo de clases que hemos compartido. Hablamos creo que fue el segundo tema que tratamos de desintoxicación, la famosa cándida en general, y cuando tocamos el tema de salud de mujer hablamos concretamente de cándida albicans. La cándida en general el albicans es un hongo que nosotros tenemos, es parte de la flora bacteriana, la que llamamos mala, que es la que ayuda a equilibrar. No podemos estar erradicados al 100% de cándida, en absoluto, porque es la que va junto con otras bacterias nocivas a mediar a la flora bacteriana sana. Es la que alerta, avisa al organismo de que hay presencia de elementos sumamente negativos y contagiosos y perjudiciales en el organismo. De no tener la flora bacteriana mala no habría este balance, pero el problema es cuando la alimentamos, se sobreexpone su población y se reproduce en 55,000 megahertz. O sea, es muy baja la vibración a la que nos exponemos si tenemos un caldo de cultivo alto. Entonces, es ahí cuando tenemos que atacarle. Y recordarán que el elemento que usábamos para ello es el orégano. El orégano mezclado con coco alcanza no a erradicarla, a bajar cultivos nocivos de esta bacteria, también llamada hongo. Hasta aquí no hay dudas. Ahora vamos a hablar un poquito de temas de por qué los aceites van a empezar a subir estas frecuencias vibratorias, cómo nos podemos dar cuenta. Y para ello un poquito del tema que tocamos en medicina ortomolecular, del por qué tenemos que nutrirnos y vida celular. Entonces, no hay dudas hasta aquí. Lo que sí considero la sintomatología de las personas. A ver, vamos a leerlo antes de seguir, porque aquí el tema vamos a cambiarlo un poquito, Octavio. Considerando la sintomatología de las personas, ¿cómo nos guiamos para recomendar un tratamiento adecuado? Bueno, pues aquí es muy amplia la respuesta que te tengo que dar, Octavio, porque sería darte sintomatología por cada uno de las necesidades. Yo lo que te recomiendo es que vayas, bueno, primero que asistas a todas las conferencias que se dan aquí en Vida Esencial, que son bien completas. Hay especialistas, hay médicos. En este caso yo solo soy terapeuta, pero de verdad que se está conformando un equipo fabuloso donde estamos aprendiendo cosas maravillosas. Entonces es muy amplio lo que te podría contestar. Te recomiendo que vayas estudiando, repasando todas las presentaciones que se van grabando y compartiendo en los chats, y eso te va a dar una gran idea. Así, en términos generales, yo lo que sugiero siempre es antes, como les digo a mis alumnos, antes de que pidan el nombre del paciente, pregunten si es hipertenso y entonces empiecen a valorar los síntomas. Siempre es lo primero que hay que preguntar, incluso para el uso de los aceites. Si se los recomiendas a tu familia, a tu comunidad, sabemos que hay aceites que no se recomiendan mucho para personas hipertensas, como por ejemplo el romero, la menta. Hay que tener cuidado en sus primeras etapas. Entonces, es primordial saber si el paciente no es hipertenso, porque eso cambia la historia del paciente y su terapia, la que sea, incluso alopática. Y una vez que ya sepas bien que el paciente no es hipertenso, entonces, bueno, ya empiezas a desintoxicar intestinos. Lo primero que desintoxicamos es intestinos y después desintoxicamos el riñón y el hígado. De hecho, las secuencias que he dado han ido así. Hay procesos en los que se intoxican todo de una sola vez, intestinos, hígado, riñón. Es posible, se puede hacer en casos no tan drásticos. Yo lo hago cuando el paciente no tiene diagnosticado una enfermedad crónica degenerativa. En casos de gastritis, diabetes, colitis, problemas severos a nivel hepático y renal,
me voy por fases, porque es como si entrara yo con una manguera de bombero a limpiar mi casa, pues acabo con los muebles, todo vuela y se destroza. Entonces, cuando hay una enfermedad crónico-degenerativa ya detectada en la persona a la que tú le vas a recomendar los aceites, siempre sugiero primero, después de saber si es o no hipertenso, desintoxicar el intestino, que es la vía de desalojo. Después desintoxicar los riñones. No puede, si desintoxicas primero el hígado antes de los riñones, como es un filtro de salida, puede haber pacientes como por ejemplo diabéticos o hipertensos que sus riñones están muy delicados. Entonces esa vía de acceso se va a saturar. Por eso luego te hablan de volada que se sienten peor, que antes no se sentían tan mal. Entonces primero desintoxicar riñones, luego hígado. Pero es un tema que nos saldríamos demasiado de lo que estamos hablando ahora. Entonces, energía y vibración. Para poder entender esto de las frecuencias y por qué cuando entra un aceite a nuestro cuerpo, a nuestra piel, o percibimos a través del olfato, podemos cambiar de actitud, podemos dejar de tener un dolor de cabeza, un dolor corporal. ¿Por qué sucede esto? Tenemos que entender que estamos formados por átomos. Esos átomos generan energía porque es una combinación de electrones que están girando en continuo movimiento, es parte de su proceso. Y ya sabemos que la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, este átomo, por ese movimiento constante de electrones a su interior, con varias capas al interior y cada una van multiplicando y multiplicando los electrones, entonces están en constante movimiento y energía vibratoria, emite una vibración. Nosotros estamos hechos de átomos y entonces tenemos energía y por consecuencia un nivel vibratorio. Se absorbe la vibración de otros átomos, de un átomo absorbe la vibración de otro, entonces es la suma de una vibración más una segunda, vibración 1 más vibración 2, obtienes una tercera vibración, va aumentando tu nivel de energía y vibración. Las células sanas tienen un nivel de energía vibratorio, pero las células enfermas también, porque son células que están sobreviviendo en un ambiente inadecuado o están exponiéndose a ambientes inadecuados. Tienen una energía diferente, pero también con átomos diferentes. Y las células cambian en función del entorno, lo cual quiere decir que aunque nos den un diagnóstico fuerte, tenemos que entender este principio. En la medicina ortomolecular fue uno de los temas, de los primeros temas que tuvimos que entender los que estábamos en este camino. Los nutrientes, los alimentos generan estos cambios vibratorios. Si tú consumes café de este descafeinado, de este café comercial, pues tu energía va a bajar porque tus células se van a intoxicar tratando de deshacerse de esta toxina. Pero si consumes un café natural, orgánico, de grano, como nos han recomendado, recién hecho, recién molido de grano, cuando menos, pues tu nivel vibratorio no va a bajar porque estás tomando la energía de la planta directamente. En el caso de los aceites es exactamente lo mismo, van a cambiar tu energía. Pero cuando hablamos de enfermedades no estamos hablando de que el proceso acabó, el proceso celular no acaba, sigue generando este proceso energético con una vibración diferente. Pero ¿qué nos dice el número 7? Las células cambian en función del entorno. Si el entorno es negativo, es tóxico, incluida la toxicidad de las emociones, los parásitos energéticos, pues también mi entorno celular va a cambiar. Por eso las emociones influyen tanto en las personas. Pero si cambio mi entorno a nivel celular, elevo la vibración, desintoxico mis células, pues no voy a poder, no tengo por qué estar enfermo siempre. Las emociones y los pensamientos pues influyen sobre ese entorno e influyen en las células por consecuencia. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a esta parte. Entonces, basado en esta información, con base en esta información, perdón, cada órgano vital, además de cumplir con todas sus extraordinarias funciones para que nosotros estemos en equilibrio, las fisiológicas que ya conocemos de un hígado, de unos pulmones, de un páncreas, de unos riñones, pues posee una dimensión sensorial a través de los sentidos de la vista, del olfato, el oído, del tacto y del gusto. Estas son mensajeros sensoriales, da información a nuestros órganos. Nuestros sentidos son esa comunicación del exterior hacia el interior que nos permite en el organismo mediar muchas cosas. También se posee una dimensión emocional.
en el cuerpo, está más que demostrado. Por eso el entorno emocional es tan importante para generar una acción positiva o negativa en un proceso de salud. Tenemos una dimensión mental, los pensamientos generan ondas vibratorias, la ideología también y la parte espiritual. No quise concentrarme mucho en esta parte espiritual, no porque no quisiera yo, sino porque hay que respetar pues las creencias de todas las personas. A mí en lo particular este libro de El soplo de Dios en los aceites esenciales me impactó por toda la cuestión espiritual de la que habla. Es gozoso el libro en ese sentido. Y bueno, ahí vemos la magnificencia de nuestro creador, de que los colores de la naturaleza, de las flores, de los animales, que tienen colores maravillosos los animales, igual que las plantas, los árboles, las flores, el aire que respiramos, los sonidos de la naturaleza, de los animales, de la lluvia y, por supuesto, los aromas de la naturaleza, en donde viene implícito los aceites esenciales, pues está todo listo para nosotros, para nuestro beneficio. Y tiene que ver con los beneficios que tenemos en los aceites esenciales. Esta es la parte tomada del libro. Estudios demuestran que los aceites esenciales tienen frecuencias más altas, fíjense, que cualquier otra sustancia natural conocida por el hombre. Son estudios donde se han demostrado que la frecuencia más alta de un ser vivo sobre este planeta se obtiene de los aceites esenciales. Esto es una cosa maravillosa. Creando, por supuesto, con esta frecuencia tan alta, creando un ambiente donde las enfermedades tales causadas como por las bacterias, virus, hongos y más no pueden existir, porque el nivel vibratorio de las bacterias, virus, hongos, patógenos, parásitos y demás enemigos, acuérdense que está abajo de los 55 megahertz. Y el aceite, vamos a regresar, el aceite más bajo a nivel vibratorio es la menta en 78. Entonces no pueden sobrevivir en una frecuencia alta este tipo de patógenos. Y entonces se ha dicho que los aceites esenciales alinean las frecuencias, balanceando y armonizando los órganos del cuerpo. Si puede balancear un estado de ánimo, si te puede una lavanda, puse el ejemplo de la lavanda porque es tan maravilloso el efecto que hace la lavanda cuando una persona tiene insomnio, cuando no tiene un sueño sano. Es básico tener un sueño sano para tener una salud de 100. Cuando le das la lavanda, una gotita en las sienes, en la nuca, aquí en el área de su timo, bueno, tiene un sueño maravilloso. Entonces va armonizando. Imagínense lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Esta es otra lámina del libro en donde creo que nos puede quedar más claro cómo vamos elevando las frecuencias vibratorias a la hora de tener cerca a nosotros un aceite esencial. Y aquí nos dice, el mezclar los aceites esenciales puede lograr ampliar las frecuencias y a esta ampliación, el antagonista sería sinergia. Entonces, puede ampliar las frecuencias y la ampliación se le refiere como sinergia. Los aceites esenciales son multifuncionales, ya que tienen muchos usos. Son absorbidos en el torrente sanguíneo a segundos de la aplicación y permanecen en un cuerpo sano hasta 8 horas. El agregarle calor al sitio de la aplicación produce penetración más rápida y resultados. Aquí a lo mejor la traducción les falta un poquito de comas, un poquito de gramática, pero bueno, se entiende perfecto, ¿no? Entonces, qué maravilla. Que si yo sumo un aceite con otro aumento la frecuencia y cuando entra torrente sanguíneo, pues puede permanecer en mi cuerpo hasta por 8 horas. Y si lo hago, esta aplicación con un poquito de calor, de un masaje suave, sencillo, y se aplica la técnica AromaTouch, pues los resultados por eso son tan maravillosos. Vamos a hacer un alto. Si quieren pongo la lámina anterior que les vamos a compartir, por supuesto, esta presentación, porque es importante que la tengamos. Les voy a dejar la lámina de los aceites y vamos a las preguntas. Aquí
el iPad, no pusieron su nombre. Una señora que tuvo cáncer en matriz y gracias a Dios a ella la dieron de alta, pero tiene problemas digestivos, gastritis y colitis, algo de sangrado en el colon. ¿Qué aceite o mezcla debería de tomar? Empezó a tomar incienso, limón y Digesten. Por este proceso de digestivo, yo sugeriría, aquí que no pones tu nombre, yo sugeriría la combinación esta de el PBA-CIS y el GX-CIS, sobre todo personas que han cursado por este tipo de diagnósticos, es una maravilla. Entonces yo le daría PBA-CIS, de acuerdo a como está indicado en el libro, como está indicado en los envases. Primero utilizas uno por 10 días, luego el segundo por otros 10 días. Y después de que termines estos 2 frascos, yo sugeriría que usaras las enzimas digestivas. Siempre que tengan un diagnóstico así o un antecedente de cáncer, usen enzimas digestivas. Siempre, siempre. El Digesten también lo pueden utilizar. El limoncillo, recomiendo mucho el limoncillo. Una vez que hayas usado el sistema digestivo, ya después utiliza limoncillo, incienso y clavo. Puedes hacer una mezcla con estos 3 aceites. Y de esa manera evitamos metástasis, evitamos que la limpieza del sistema linfático quede súper bien y de esa manera el paciente va a reponer un poco más rápido. 68-62 tiene que ver con la presión arterial. Luza, ¿a qué te refieres 68-62? ¿A la lámina? 68-62. Bueno, no sé si te refieres a lo que pusimos en la lámina anterior, la persona que se llama Luza. Está invertido el número de acuerdo a cómo esté el cuerpo saludable. Todos estos números se refieren a megahertz, que son las ondas vibratorias que se generan entre una molécula y otra, ¿no? Que van generando ondas de choque y entonces se mide como onda como megahertz, ¿de acuerdo? No sé si a eso te refieres, no se refiere a presión arterial, si es a lo que me comentas. Alejandro, ¿cómo podemos usar el orégano tomado untado? Lo puedes usar aromáticamente en el difusor, en tus manos y absorberlo. Y si lo usas tópico, siempre tiene que ser diluido porque es un aceite sumamente fuerte. Diluido con aceite de coco fraccionado. Lo puedes tomar en cápsulas vegetales. Es como tú lo decidas en la recomendación que quieras hacer. Para la desintoxicación que nosotros hemos recomendado, después de utilizar limón, Sendocrine o limón y Digesent, la segunda fase de desintoxicación es ir a desparasitar, a bajar cultivos de cándida, es con una gota de orégano en una cucharada de aceite de coco, puede ser fraccionado, el de doTERRA, o el aceite de coco comercial que usamos para cocinar, el de pasta. Tiene que ser en ayunas y antes de dormir, después de haberse lavado los dientes con la pasta de doTERRA, por supuesto. Entonces, ¿en dónde se dan las conferencias? Pues las damos aquí en este foro, Carmen. En este foro las damos con mucho gusto. Hay martes conferencias de negocio, de promociones, de cómo hacer nuestra red. Los martes a las 9 de la noche por diferentes compañeros y todos los jueves de 9 a 10 igual por diferentes compañeros este tipo de clases de aceites esenciales. Nos podría dar una conferencia de desintoxicación por etapas. Ya la dimos, Octavio, las dimos ya cuando tuve la fortuna de que Rolando me invitara a participar a estas conferencias. Fueron de las primeras cosas que siempre dimos. Bueno, cuando le demos la vuelta a los temas, con mucho gusto, o pide que te compartan, están grabadas esas conferencias, ¿sí? Calor, es decir, compresas. No necesariamente puedes usar compresas, Luz, o el calor de tu manita al aplicar el aceite, o si vas a un rango todavía más alto y más profesional, la técnica de AromaTouch. Pero con la manita aplicado masajitos circulares, infunde calor. Claro, vamos a mandar el archivo, lo vamos a mandar al WhatsApp, porque es más fácil, la verdad. Si lo mando por correo, me voy a tardar muchísimo. Y luego me están ahí preguntando del correo. Erika, hola, Erika, por compartir la información. Gracias, soy tu fan. Adriana, muchas gracias por compartir conocimiento. Perdón, ¿cómo podemos obtener la relación a esta conferencia? Caro nos hace el gran favor, Carolina, que está en Colombia, nos hace el gran favor que ahorita está ella apoyándonos aquí en la sala. Ok, ya se nos acabó el 20, creo, ¿verdad? Porque ya se están despidiendo, perdón. Bueno, aquí les quiero compartir esto que lo utilizamos en la clase de emociones. Tu campo electromagnético, tenemos que elevar el campo electromagnético. Sí, los aceites son maravillosos, pero también la actitud. A esto yo le llamo elevar
tu frecuencia vibratoria. Aquí está demostrado, fíjense este campo magnético que está aquí del lado izquierdo, parece que lo dibujó un niñito de 4 años, ¿no? Así todo rayoneado. Así se hace el campo magnético cuando criticamos, cuando nos quejamos y nos condenamos. Así que ladrillazo, ¿no? Sentimos la pedrada. Entonces, cuando criticas, inmediatamente cambia la fuerza vibratoria. En lo que creas, pues pide disculpas al universo y cambia esa frecuencia vibratoria. Envidias, tienes miedos, preocupaciones, a los que somos miedosos para muchas cosas, híjole, así está nuestro campo magnético. Cuando engañas, cuando juzgas, cuando degradas, cuando tenemos pensamientos y sentimientos negativos para con uno mismo y para los demás, cuando no manejamos las emociones conscientemente. Esto me encantó porque no es que seamos malos, ignorantes, quizá no hemos entrado al proceso de evolución, por eso hay que leer mucho libros sobre desarrollo humano, sobre conciencia, sobre tu mente, sobre la inteligencia emocional, que tenemos que estar en conciencia. Ok, y el campo electromagnético, cuando haces totalmente lo contrario, cuando te mantienes en equilibrio, cuando somos observadores, no juzgadores, cuando estamos en recepción, no en ataque, ¿sí? De esa manera, cuando manejamos las emociones conscientemente. Yo cuando le digo a los pacientes, cuando pones en consciente un problema, es más fácil resolverlo. ¿Qué es poner en consciente? De hecho, cuando hacemos la práctica en la consulta, hay veces que le decimos, es que, por ejemplo, un problema pulmonar, que a veces en el chat, cuando tengo el chancecito de contestar algún chat de los grupos de alguna enfermedad, siempre procuro agregar algo para la emoción, porque es más importante. Incluso cuando te preguntan, pues, ¿cuál es el más urgente? Pues el de la emoción. Ejemplo, neumonía, problemas pulmonares, siempre dar lavanda, porque hay tristeza. Lavanda y algún cítrico, porque los pulmones manejan el origen emocional de una deficiencia pulmonar, es la tristeza. Entonces, está en el inconsciente. Hay muchas personas que no sabemos que estamos tristes porque ya estamos acostumbradas o no estamos en concordancia con nuestras emociones y no hay comunicación con nosotros mismos. Entonces no ponemos en consciente. Pero cuando tú le dices a una persona, sabes que cuando hay problemitas de pulmones es que traes una tristeza de hace muchos años ahí guardadita, ¿qué pasa? El cerebro luego saca el baúl, el archivo tristeza, y entonces ya lo pone en consciente. Entonces, poner en consciente una emoción es como cuando tienes algún problema y no sabes por dónde empezar y alguien te empieza a dar una idea, pones en consciente y puedes empezar a encontrar soluciones. Entonces, vamos a tratar de que ese campo esté muy alto. Y les comparto esta frase, me gustó, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero pienso que sí tiene que ver con nosotros como equipo, con nosotros como individuos pertenecientes a una comunidad, a una familia, a un país tan hermoso como México y a un universo y un planeta tan hermoso como es el planeta Tierra, conformado con tantos países, con tanta gente tan hermosa, tanta diversidad. Al final de cuentas somos uno solo. Entonces, no hay que olvidarse nunca de que lo que atraes a tu vida, lo que más piensas o lo que más sientes. Hoy no olvides que atraes a tu vida lo que más piensas o lo que más sientes. Entonces, esta es una frase fuerte. Si, por ejemplo, no te gusta lo que está pasando en tu vida y lo que sientes, es porque ¿qué estamos pensando? ¿Cómo estamos vibrando? Y lo que nos enseña este libro, para mí muy maravilloso, es si tú vibras alto, lo demás elevará su frecuencia. Entonces, vibremos alto todos, en todo el país, para elevar nuestras frecuencias. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a respuestas. Gracias por su atención y gracias a este libro. Y nuevamente gracias, Gaby, porque de verdad este libro me hizo sentir increíble esta experiencia. Y les anuncio el tema siguiente porque vienen los anuncios de Rolando que son muy importantes. Si Dios nos presta vida, el jueves 3 de agosto vamos a hablar de glándulas suprarrenales, de las dos hormonas, adrenalina y cortisol, que si no las equilibramos pueden ser aliadas o enemigas. Así que si tienen personas que invitar o quieren aprender acerca, por ejemplo, de lo que me preguntaban del riñón, vamos a hablar de riñones, de piel, de cabello, de uñas y de estados emocionales y estrés. De todo eso se encargan las suprarrenales, entre muchas otras cosas. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir sus preguntas.
El archivo lo vamos a mandar. Yamile, gracias por tus saludos. Ay, saludos desde Colombia, un abrazo hasta allá. ¿En qué proporción limoncillo, incienso, clavo y tópico e interno? Si gustan les mando la recetita porque ya la tengo bien estructurada gracias a la clase que nos dieron de hacer mezclas de Claudia. Bueno, ya estoy estructurando padrísimo las mezclas. Por eso es importante conectarse. En cada clase aprendemos algo. Claudia Pérez, un abrazo, Claudita. ¿Es posible que alguien a quien se aplicó el AromaTouch no sienta ningún cambio en su cuerpo? A veces subestiman el poder de la técnica por ser muy suave. Hay veces que está tan baja la energía de esa persona, Claudita, que es muy poco lo que percibe. Por eso, mira, yo les sugiero en general, lo puede hacer el que guste, cuando reciban una personita, no necesitamos ser médicos. Vamos a hacerle preguntas, vamos a entrar en afinidad con la persona. Y si después quieren, entre alguno de los temas que ya tenemos programados, si Rolando y el grupo les interesa el tema, vamos a hablar de ese triángulo que es afinidad, comunicación y recepción, que es muy útil sobre todo nos puede servir para que ustedes den sus clases con afinidad, comunicación y recepción. Nos va a ser muy útil a la hora de los que vendemos o distribuimos aceites, nos va a ser muy útil a los que somos terapeutas y médicos estar en esa reciprocidad con la persona a la que le vamos a ofrecer nuestra técnica AromaTouch, nuestro masajito, o nuestros aceites, ¿de acuerdo? Entrar en afinidad te va a obligar a tener un cuadernito donde digas, le duele la cabeza, le duele el estómago cuando come muy pesado, cuando cena muy noche, casi no toma agua, se le inflaman sus piecitos, y ahí le vas haciendo todo su historial. Esto es afinidad, que vas entrando en la historia de ese paciente a nivel su cuerpo. Y entonces le haces la técnica AromaTouch, es como abrirle un expediente muy sencillo, y entonces después al paciente, cuando le des el seguimiento, en este caso te digo paciente porque sé que tú eres terapeuta, los que no lo somos, bueno, a las personitas a las que les recomendamos, entonces les preguntamos, oye, ¿cómo vas? Pues me siento igual, ahí tienes el cuaderno. Oye, pero el dolor de cabeza que tenías en la nuca, no, pues ya no lo siento tanto. Oye, y ahora ya no cenas tan pesado. No, fíjate que ya no. Y tus calambres, pues ya son menos. Eso es un resultado. Que pasamos por alto por lo que comentábamos. No ponemos en consciente los síntomas. Y entonces eso es algo que no falla y nos ayuda pues a profesionalizar más y a que el paciente ponerlo en consciente que sí le ayudó en algo poco a poco, o lo que nos ha recomendado Fer Esponda, que les digamos, bueno, yo lo aprendí de él, tu dolor del 1 al 10, donde 10 es mucho dolor, 1 no hay dolor. ¿En qué número estás tu dolor? No, pues en el 8. Cuando vuelvas a verlo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu dolor? No, pues fíjate que yo creo que en el 7, aunque baje un nivel. Eso es lograr, porque recordemos, sí, la técnica AromaTouch sirve, pero yo no sé el entorno del paciente a donde reside, donde vive, donde convive. Acuérdense que el campo energético involucra la salud celular. Entonces, son muchos factores antes de encontrar algo que resuelva todos los problemas. Para alguien con leucemia, ¿qué se le recomienda? Te voy a compartir mi correo porque ya estamos encima con el tiempo. Ahorita les escribo mi correo y con mucho gusto les voy diciendo. Lorena, para un adulto con mucha retención de líquidos, el diagnóstico problema de riñón y pulmón, solo está tomando el medicamento y está sacando muy poco líquido por medio de la orina, gracias. Yo le recomendaría, aquí es un caso del que platicábamos, aquí no hay que moverle mucho a las cosas, el limón, la naranja y la toronja. Que tome limón, naranja y toronja, mañana, tarde y noche, una gotita de cada uno y que vaya aumentándole conforme lo vaya requiriendo, aunque sea en un cuartito de vaso de agua, acuérdense, ese vaso de vidrio, para que vaya desintoxicando su riñoncito y ya después darle el baya de enebro, jugo de arándanos también. Rocío Verde, un saludo. Para alguien con hígado intoxicado, ojos amarillos y comezón en todo el cuerpo, ¿qué puedo recomendarle? Un abrazo. El limón, deja ver si te compartimos. Eriquita, yo sé que siempre tienes guardado muchos archivos. Si no me mandas un correo, Rocío, o me recuerdas en el chat de Telegram, creo que estás, te comparto las láminas que usamos para desintoxicar hígado. Primero usamos limón y Digesen, eso es lo primero que usamos, te la comparto para que lo tengas bien escrito todo. ¿Qué pasa cuando la gente te envidia?
pues qué padre, camina, tú sigue caminando y sigue creciendo y mándale mucha buena vibra a esa persona y desearle que le vaya muy, muy bien en donde le tiene que ir y ya, con eso. Excelente, muchas gracias Mayra, muchas gracias. Mayra Powers, muchas gracias, ya vi tu conferencia, me encantó, aprendí mucho. Mari y Fer, para el miedo, terror, pánico, yo primero utilizaría el balance, después el jengibre y la canela, cualquiera. Primero el balance, después el jengibre y la canela, y puede ser también el Serenity para que se serene tu pánico. Ay, Saraí, ¿cómo estás? Un abrazo, ya nos conocimos, muchas gracias. Erika, gracias. Marlene, a ver, ¿cuál es el libro que les recomendamos? Me faltó preguntar para la ansiedad, gracias. Serenity Balance, yo uso los dos. Bueno, recomendamos los dos. Pregunta para una persona con crisis convulsivas de diabetes mellitus para circulación, con problemas de trombosis. Mira, es un problemita fuerte, Yamile. En estos problemitas sí les pido más información. Sí necesito saber sus niveles de glucosa para poder dar las cantidades de los aceites o en caso de los nutrientes. Les comparto mi correo porque sí es un caso que hay que dedicarle. Gracias, Sonia. Un abrazo. Qué bueno que les encantó este tema de las glándulas. Pues sí, esperamos que en agosto. Para mí la Biblia es la mejor meditación. Gracias por compartirlo, Maritza. Muchas gracias, Susi. Sí, los datos del libro. Buenas noches, Rafa. Bueno, pues creo que antes nombraste 3 aceites para ayudar al cáncer. Dije el limoncillo, me faltó otro. No, limoncillo, el clavo y el incienso. Esos son los que recomendamos. Gracias, Claudia, Marifer. Bueno, vamos a darle chance a Rolando. Rolando, adelante, perdóname por el tiempo. Yo mientras escribo los datos que prometí. Claro que sí, ¿no? Olga, Silvia, muchísimas gracias. Pues está por demás que yo hable de lo maravillosa que fue la videoconferencia. Te agradecemos mucho tu participación. Yo solamente, única y exclusivamente quiero decirles, miren, quiero anunciarles lo siguiente. La próxima videoconferencia es el martes 11, el próximo martes 11 de julio. Vamos a tener una invitada especial, también una maravillosa mujer que desde la República Dominicana, en la parte de desarrollo de negocio y de nuestra videoconferencia de los martes, vamos a tener como invitada especial a María de los Ángeles Colón, pionera de nuestro grupo allá en República Dominicana, próximos fundadores de República Dominicana con doTERRA, y ella va a dar el tema de 10 consejos para escoger ingresar a una red de mercadeo. Es un tema muy interesante, enfocado en la parte de negocio. Y pues bueno, en esta noche por mi parte es todo. Los anuncios, bueno, les invitamos a que cada uno de ustedes vaya a los medios de comunicación de doTERRA, ya sea en el mercado latino de Estados Unidos. Tenemos lo que es nuestros sitios de Facebook, tenemos en nuestro back office las promociones del mes, igualmente en México, igualmente los mercados de Global Access. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y Silvia, muchísimas gracias por esta maravillosa videoconferencia. Gracias a todos, que pasen una excelente noche y aquí dejamos el chat de texto abierto para las preguntas que se están resolviendo. Pero por mi parte es todo. Muchas gracias, Silvia.